que están haciendo un juego con el pueblo colombiano. No quieren escuchar las peticiones del pueblo. 17 millones de personas que se acuestan con hambre, cerca del 10% de la población en extrema pobreza que gana menos de $1,50 diario. Venga, tenemos 1 millón de firmas, ¿cómo hacemos? ¿Cómo las entregamos? Présteme atención. Y en ese momento fue tanta la presión que finalmente el presidente decide retirar el proyecto de ley y tumbar prácticamente la reforma tributaria. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda. Hola, soy Marcela de Change.org Colombia. A inicios del 2021, en Colombia, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, anunció que radicaría una nueva reforma tributaria que incrementaría los impuestos para todos los colombianos. Desde el anuncio, la indignación ciudadana empezó a crecer de tal forma que en Change.org encontramos diferentes peticiones que rechazaban puntos específicos de la reforma tributaria. Pudimos notar que en nuestra plataforma había una petición que estaba creciendo con mucha fuerza. Era la petición que rechazaba de forma general la reforma tributaria. En ese momento nos dimos cuenta que era de suma importancia contactar rápidamente a Ricardo, que era el creador de la petición, para que pudiéramos brindarle todo nuestro apoyo y lograr concretar de la mejor forma este movimiento ciudadano que se estaba tomando en las redes sociales también. Hola, soy Ricardo Ruge y soy el creador de la petición para tumbar la reforma tributaria. Decidimos hacer esta petición para presionar al Congreso y hundiera el proyecto de reforma tributaria. Comenzó a sumar y a sumar gente en las redes, apoyos, firmas y muy rápidamente comenzó a crecer. Fue muy fácil hablar con él. Él estaba en realidad muy emocionado porque Change lo estaba llamando para apoyarlo. Comenzamos a explicarle también un poco a la gente por qué teníamos que firmar para presionar al Congreso y que la hundiera. El momento clave fue el 28 de abril, que fue el inicio del paro nacional en Colombia. Ese día lanzamos por completo la petición y en menos de 24 horas logró más de 800,000 firmas y se convirtió en una de las peticiones más firmadas por los colombianos. Muchos colombianos se sintieron inspirados a iniciar otras peticiones, las cuales recopilamos todas en un movimiento digital llamado Cambiemos Colombia. En este movimiento digital, las personas estaban luchando por un mejor país. Luego de 2 días, logramos organizar una entrega de firmas monumental a la que asistirían por lo menos 10 congresistas en la Plaza de Bolívar, una de las plazas más importantes de Bogotá. Lo más sorprendente de todo es que un día después de estar organizando esta entrega de firmas monumental, el gobierno nacional anunció que retiraría de forma contundente la reforma tributaria. Acá la sensación de victoria instantánea fue enorme y de verdad dijimos, bueno, hicimos el trabajo y lo logramos. Los colombianos por fin sintieron que la presión que ejercieron a través de diferentes canales, como la petición en Change.org, como las manifestaciones en las calles y diferentes formas de manifestarse en redes sociales o en sus propias casas, por fin surtió efecto. Es muy importante entender que no solo la petición logró la victoria. La petición fue una pieza clave en medio de este rompecabezas de movilización social para lograr esta impresionante victoria ciudadana. Esto nos demuestra cada vez más cómo peticiones en Change.org y en general la movilización social digital está conquistando espacios, ya que es un mecanismo legítimo para que los ciudadanos puedan protestar, puedan manifestarse, alzar sus voces y continuar luchando por el respeto de sus derechos. Creemos que las herramientas digitales hoy están a la vanguardia de las necesidades y de las causas ciudadanas. Si nosotros cambiamos, va a cambiar todo el país, toda Colombia. Así como Ricardo, es importante que levantemos nuestra voz y propongamos ideas a través de herramientas digitales como Change.org e incluso sus propias redes sociales, para así pasar de la queja a la acción.